¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en un lugar donde miles de personas duermen cada noche, pero nadie realmente vive? Hoy te voy a contar algo que te hará pensarlo dos veces antes de reservar una habitación en ese motel barato de carretera que encontraste de madrugada. Ponte cómodo, porque esta recopilación de experiencias reales te va a poner los pelos de punta, y créeme, después de escuchar lo que pasó con estos huéspedes, vas a entender por qué algunos lugares simplemente no están hechos para cerrar los ojos. Los hoteles de carretera tienen algo particular que los hace diferentes a cualquier otro lugar. No son como tu casa, donde cada rincón guarda memorias, ni como un hotel de ciudad donde la gente se queda varios días dejando su huella. Son espacios transicionales, lugares de paso donde la gente llega cansada, duerme unas horas y desaparece antes del amanecer sin dejar rastro. Piénsalo bien. En una sola habitación pueden dormir cientos de personas diferentes cada año, cada una trayendo sus problemas, sus miedos, sus energías. Y todo eso se queda ahí, flotando entre esas paredes manchadas de humedad y ese olor a desinfectante barato que nunca logra cubrir del todo algo más profundo, algo más antiguo. Lo que voy a contarles hoy no son simples leyendas urbanas que alguien inventó para asustar turistas. Son testimonios reales de viajeros en México, Argentina, Colombia y España, que vivieron experiencias que no pueden explicar, que no quieren recordar, pero que necesitan contar para advertir a otros. Porque hay algo en estos lugares que atrae lo extraño, lo inexplicable. Tal vez sea esa energía acumulada de tanta gente de paso, o tal vez sea algo mucho peor. Los expertos en lo paranormal tienen una teoría. Dicen que los espacios liminales, esos lugares que están entre un punto y otro, son puertas abiertas para cosas que no deberían cruzarse con nuestro mundo. Pues déjame empezar contándote lo que le pasó a un camionero colombiano que prefirió no dar su nombre completo. Lo llamaremos Javier. Él llevaba más de 15 años recorriendo las carreteras entre Bogotá y la costa, siempre parando en los mismos moteles, conociendo a los mismos recepcionistas nocturnos. Pero una noche de octubre del año 2022, todo cambió cuando decidió probar un motel nuevo en las afueras de Girardot. Nada raro al principio. Una construcción de 2 pisos, con paredes de concreto descarapelado, neón parpadeante, con la palabra motel escrita en rojo, y un recepcionista que apenas levantó la vista cuando Javier pidió una habitación para una noche. Javier me contó que desde que entró a la habitación 207 sintió algo raro. No era nada específico que pudiera señalar, solo esa sensación en el estómago, ese peso en el pecho que te avisa que algo anda mal. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban figuras extrañas. La alfombra olía a moho, mezclado con algo dulzón que no lograba identificar, y la cama rechinaba de una forma particular cada vez que se movía. Pero estaba cansado después de manejar 12 horas seguidas, así que decidió ignorar esa vocecita interna que le decía que buscara otro lugar. Se acostó completamente vestido, puso la alarma para las 5 de la mañana y apagó la luz. Pero en México, una mujer llamada Rosa vivió algo similar en un hotel de carretera entre Querétaro y San Luis Potosí. Ella viajaba sola por primera vez en su vida, después de divorciarse, buscando reencontrarse consigo misma, como dicen los libros de autoayuda. Eran las 11 de la noche, cuando decidió detenerse en un hotel que tenía un letrero enorme que decía habitaciones disponibles 24 horas. La recepcionista era una señora mayor que la miró de arriba abajo con una expresión que Rosa describió como lástima,
como si supiera algo que ella no sabía. Le dio la llave de la habitación 312 y le dijo algo extraño antes de que se fuera. «Ten cuidado con lo que escuches, mijita. A veces estas paredes tienen memoria». Rosa pensó que la señora estaba senil o que simplemente quería asustarla. Subió las escaleras cargando su maleta pequeña. Encontró su habitación al final de un pasillo mal iluminado, donde las luces fluorescentes parpadeaban creando sombras que parecían moverse. Al abrir la puerta, sintió una ráfaga de aire frío que no tenía sentido porque afuera hacía un calor sofocante. La habitación era exactamente lo que esperarías. Cama matrimonial, con una colcha floreada desteñida, televisor viejo, baño con azulejos amarillentos y esa cortina de plástico que siempre parece estar húmeda, sin importar cuánto tiempo lleve colgada. Se duchó rápido, se puso su pijama y se metió en la cama, dispuesta a dormir hasta el amanecer. Pero ni Javier ni Rosa lograron dormir esa noche. Lo que empezó como un descanso necesario se convirtió en la experiencia más aterradora de sus vidas. Porque en esos hoteles de carretera, cuando cae la noche y el silencio se hace más profundo, empiezan a pasar cosas que desafían toda lógica. Cosas que múltiples huéspedes han reportado a lo largo de los años, pero que nadie quiere investigar a fondo. Los dueños de estos lugares lo saben, los recepcionistas nocturnos lo saben, y ahora tú también lo vas a saber. En España, un joven estudiante llamado Miguel documentó su experiencia en un motel cerca de la carretera entre Madrid y Barcelona. Él estaba haciendo un viaje de mochilero y decidió ahorrar dinero quedándose en el lugar más barato que encontró. La habitación 405 tenía vista al estacionamiento vacío y una ventana que no cerraba del todo, dejando entrar el viento frío de la madrugada. Miguel me confesó que sintió miedo inexplicable desde el primer momento, un miedo que no tenía nombre ni razón aparente, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había procesado. Lo que todos estos viajeros tienen en común es que cruzaron el umbral de un espacio que no les pertenecía, un lugar donde las reglas normales no aplican. Y lo que descubrieron esa noche cambió para siempre su forma de ver los viajes, los hoteles y el simple acto de cerrar los ojos en un lugar desconocido. Porque cuando estás solo en una habitación de motel, en medio de la nada, rodeado de oscuridad y silencio, empiezas a darte cuenta de que tal vez no estás tan solo como pensabas. ¿Alguna vez has estado tratando de dormir y escuchas ruidos en la habitación de al lado? Conversaciones, risas, pasos que van y vienen. Es normal, ¿verdad? Hay otros huéspedes hospedados, gente que también llegó cansada del camino. Pero, ¿qué pasa cuando bajas a la recepción a quejarte del ruido y te dicen que esas habitaciones llevan semanas desocupadas? Que nadie ha dormido ahí en mucho tiempo. Ahí es cuando te das cuenta de que algo está terriblemente mal. Y créeme, lo que voy a contarte te va a quitar el sueño por días. En Argentina, más específicamente en la Ruta Nacional 9, entre Córdoba y Tucumán, hay un motel que los camioneros locales conocen, pero evitan mencionar por su nombre. Un conductor llamado Marcos se detuvo ahí una noche de julio del año 2023, en pleno invierno austral. Le dieron la habitación 108, una habitación de esquina en el segundo piso. Marcos me contó que cuando entró todo parecía normal. Cama limpia, baño funcional, calefacción que hacía ruido pero al menos funcionaba. Se acostó alrededor de las 11 de la noche, después de cenar un sándwich que había comprado en una estación de servicio horas antes.
El cansancio era tanto que pensó que dormiría como piedra hasta el amanecer. Pero a eso de la 1 de la mañana, Marcos despertó por el sonido de voces. Al principio pensó que era la televisión de la habitación contigua, pero las voces eran demasiado claras, demasiado cercanas. Eran dos hombres discutiendo en voz baja, como si no quisieran que nadie los escuchara, pero sin poder controlar el tono de enojo. Marcos distinguió palabras sueltas. Traición, dinero. No debiste hacerlo. La conversación se volvía cada vez más tensa, más violenta, y Marcos sintió ese miedo inexplicable que te paraliza en la cama. No era solo molestia por el ruido, era algo más profundo, como si su instinto le gritara que no se moviera, que no hiciera ruido, que fingiera estar dormido. La discusión continuó durante casi 20 minutos. Marcos escuchó el sonido de muebles moviéndose, algo pesado arrastrándose por el piso, y luego un golpe seco contra la pared que compartía con su habitación. El impacto fue tan fuerte que hizo vibrar el cuadro barato que colgaba sobre su cama. Después de eso, silencio absoluto. Un silencio tan profundo que Marcos podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Se quedó inmóvil durante 5 minutos, 10 minutos, esperando cualquier otro sonido. Pero no hubo nada más, solo ese silencio pesado que parecía tener peso propio. Cuando finalmente reunió el valor para levantarse, Marcos salió de su habitación y observó el pasillo vacío. La puerta de la habitación 107, la que estaba junto a la suya, tenía una luz tenue filtrándose por debajo. Tocó la puerta 3 veces, esperando que alguien respondiera, que al menos le gritaran que se fuera. Nada. Tocó más fuerte, casi golpeando la puerta con el puño cerrado. El silencio del otro lado era ensordecedor. Marcos bajó corriendo las escaleras hasta la recepción donde un hombre de unos 60 años leía el periódico bajo una luz fluorescente que zumbaba como insecto atrapado. Le contó todo al recepcionista: la discusión, los golpes, el silencio. El hombre lo miró con una expresión que Marcos describió como cansancio mezclado con lástima, como si hubiera escuchado esa misma historia cientos de veces. Sacó un registro viejo y polvoriento. Pasó su dedo amarillento por las líneas hasta encontrar lo que buscaba. La habitación 107 está desocupada desde hace 3 semanas, señor. Nadie ha dormido ahí. Marcos sintió que el piso se movía bajo sus pies, que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Insistió, le dijo que había luz bajo la puerta, que los había escuchado claramente. El recepcionista suspiró y le ofreció cambiar de habitación sin cargo extra, pero Marcos prefirió hacer su maleta y manejar el resto de la noche sin detenerse. Pero el caso de Marcos no es único. En España, una pareja de recién casados llamados Elena y Javier vivieron algo similar en un motel cerca de Zaragoza durante su luna de miel. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Quién pasa su luna de miel en un motel de carretera? Pero ellos estaban haciendo un viaje en auto por toda España y decidieron ahorrar dinero para gastar en otras cosas. Les tocó la habitación 214, una habitación con vista al estacionamiento y paredes tan delgadas que Elena bromeó diciendo que parecían de papel. La primera noche fue tranquila, sin incidentes. Pero la segunda noche, cuando estaban a punto de dormirse, escucharon el llanto de un niño proveniente de la habitación 215. Era un llanto desgarrador, el tipo de llanto que te hace pensar que algo terrible está pasando. Elena y Javier se miraron preocupados, debatiendo si debían tocar la puerta o llamar a recepción. El llanto continuaba sin parar, subiendo de intensidad.
volviéndose casi histérico. Entre sollozos, escucharon la voz de una mujer tratando de calmar al niño, susurrando palabras que no lograban distinguir, pero que sonaban desesperadas. Javier decidió tocar la puerta de al lado. Golpeó 3 veces, esperó. El llanto se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Tocó nuevamente, más fuerte esta vez. Elena estaba parada en el marco de su propia puerta, observando con el corazón en la garganta. Nadie respondió. Javier pegó su oído a la puerta y no escuchó nada, absolutamente nada. Ni respiraciones, ni movimientos, ni siquiera el crujido de la cama o el piso. Bajaron juntos a la recepción, donde un joven de unos 25 años jugaba con su teléfono móvil, aburrido. Le explicaron lo que habían escuchado, el llanto desesperado, la voz de la mujer. El recepcionista revisó su computadora, tecleó algo, frunció el ceño. Esa habitación está bloqueada en el sistema, no se renta. Lleva así desde marzo del año pasado. Elena sintió que se le erizaba la piel, que un frío inexplicable le recorría la columna. Javier preguntó por qué estaba bloqueada, qué había pasado ahí. El joven recepcionista desvió la mirada, se puso nervioso. Farfulló algo sobre renovaciones pendientes. Pero Elena notó algo en sus ojos, algo que parecía miedo mezclado con culpa, como si supiera exactamente qué había pasado en esa habitación, pero tuviera prohibido hablar de ello. La pareja no durmió el resto de la noche. Se quedaron sentados en la cama, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. Elena me dijo que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese llanto en su cabeza, tan real como la primera vez. Cuando salieron a las 6 de la mañana, observaron la puerta de la habitación 215. No había luz bajo la puerta, no había ruido, pero Elena juró que sintió algo observándolos desde el otro lado, algo que esperaba que cometieran el error de abrir esa puerta. Ellos nunca volvieron a detenerse en un motel de carretera, prefiriendo manejar las horas extras que sea necesario antes que arriesgarse a otra noche como esa. Imagina esto. Estás en tu habitación de hotel, es medianoche, y suena el teléfono de la mesita de noche. Ese teléfono antiguo con cable enroscado que nadie usa ya porque todos tenemos celular. Contestas esperando que sea recepción, preguntando algo trivial. Pero la voz del otro lado te advierte que no salgas de tu habitación, que hay peligro, que te quedes con la puerta cerrada hasta el amanecer. Cuelgas asustado, bajas corriendo a la recepción, y el recepcionista te mira confundido diciéndote que él no llamó, que nadie llamó. ¿Te quedarías en ese hotel el resto de la noche? Porque lo que voy a contarte ahora son casos reales de personas que recibieron esas llamadas, y lo que descubrieron después cambió todo. En México, un vendedor de seguros llamado Roberto se hospedó en un motel cerca de la carretera Guadalajara-Tepic en octubre del año 2021. Era la típica construcción de una planta con puertas que daban directamente al estacionamiento, pintada de un color naranja desteñido, que alguna vez debió verse alegre, pero ahora solo transmitía abandono. Roberto llegó tarde, pasadas las 11 de la noche, y el recepcionista le dio la llave de la habitación 23 sin siquiera mirarlo a los ojos. Algo en esa actitud le pareció extraño, pero estaba demasiado cansado para prestarle atención. La habitación olía a humedad y a ese ambientador químico que usan para disimular olores peores. Roberto se duchó, se puso su pijama, revisó algunos correos en su teléfono y apagó la luz a eso de la medianoche. Apenas estaba quedándose dormido cuando sonó el teléfono de la mesita.
El timbre era estridente, desagradable, como esos teléfonos viejos de los años 80. Roberto extendió la mano en la oscuridad, buscó el auricular y contestó con voz adormilada. Lo que escuchó del otro lado lo despertó completamente. Era una voz de hombre, grave y urgente, que le decía que no abriera la puerta por ningún motivo, que alguien iba a tocar, pero que no abriera, que se quedara callado y quieto. Roberto sintió que el corazón le latía en la garganta. Preguntó quién era, qué estaba pasando, pero la línea se cortó, dejando solo ese tono muerto que te hace sentir más solo que el silencio. Se sentó en la cama tratando de procesar lo que acababa de escuchar, diciéndose a sí mismo que tal vez era una broma pesada, una confusión de habitaciones. Pero entonces escuchó pasos afuera, en el pasillo de concreto que conectaba todas las habitaciones. Pasos lentos, deliberados, que se iban acercando a su puerta. Roberto se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, observando la delgada línea de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a su habitación. Roberto escuchó una respiración pesada del otro lado, como si alguien estuviera pegado a la puerta, escuchando, esperando. Y entonces tocaron. 3 golpes secos, metódicos, que hicieron vibrar la puerta barata. Roberto no respondió, no se movió, siguiendo la advertencia de esa llamada misteriosa. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Una voz masculina preguntó si había alguien ahí, si necesitaban servicio de habitación, pero había algo falso en ese tono, algo que no sonaba a empleado de hotel, sino algo mucho más peligroso. Después de 5 minutos que se sintieron como horas, los pasos se alejaron. Roberto esperó otros 10 minutos antes de atreverse a moverse. Se levantó temblando, se vistió rápidamente, empacó sus cosas y salió de la habitación mirando en todas direcciones. El estacionamiento estaba vacío, excepto por su auto. Entró a la recepción, donde el mismo hombre seguía sentado viendo la televisión. Roberto le reclamó. Me llamó hace rato advirtiéndome que no abriera la puerta. ¿Qué está pasando aquí? El recepcionista apagó el televisor, lo miró fijamente y le dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Yo no tengo acceso a las líneas internas después de las 10 de la noche. El sistema se desconecta automáticamente para ahorrar electricidad. Es imposible que yo lo haya llamado. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Si el recepcionista no había llamado, entonces, ¿quién? ¿Y cómo sabía esa voz que alguien iba a tocar su puerta? El empleado le sugirió que se fuera, que ese motel tenía historia, que no era el primer huésped que reportaba llamadas extrañas. Roberto no esperó más explicaciones. Subió a su auto y manejó 3 horas hasta el siguiente pueblo. Nunca regresó por esa carretera. Nunca volvió a hospedarse en un motel de carretera. Me contó que todavía se pregunta qué hubiera pasado si hubiera abierto esa puerta, quién o qué estaba del otro lado esperando. Pero las llamadas no son lo único inexplicable que pasa en estos lugares. En Colombia, una estudiante de enfermería, llamada Camila, vivió algo igual de aterrador en un hotel cerca de la vía Bogotá-Villavicencio. Ella se hospedó ahí durante una noche porque tenía que llegar temprano a hacer unas prácticas en un hospital rural. La habitación 101 estaba en la planta baja, al final de un pasillo largo y mal iluminado. Camila notó que había un televisor viejo, de tubo colgado en la pared frente a la cama, de esos que ya casi nadie tiene. Se acostó alrededor de las 10 de la noche, después de estudiar un rato. Apagó el televisor con el control remoto. Dejó su teléfono cargando
y se durmió con la luz del baño encendida, porque le daba miedo la oscuridad total de ese lugar. A eso de las 2 de la mañana despertó por el ruido de estática. El televisor estaba encendido, mostrando nieve en la pantalla, ese patrón blanco y negro que hacía ruido como si 1000 insectos estuvieran dentro del aparato. Camila estaba segura de haberlo apagado, pero pensó que tal vez el control tenía falla, o ella había apretado el botón sin querer dormida. Se levantó, apagó el televisor manualmente con el botón del aparato y regresó a la cama. 5 minutos después, el televisor se encendió nuevamente. Esta vez no era estática, era una imagen borrosa de un pasillo que se parecía muchísimo al pasillo de ese mismo hotel. La cámara se movía como si alguien estuviera caminando lentamente, enfocando cada puerta, cada número de habitación. Camila sintió pánico cuando la cámara se detuvo frente a una puerta con el número 101. Su habitación. Gritó y desconectó el televisor de la pared, arrancando el cable con tanta fuerza que casi lo rompe. El resto de la noche se quedó sentada en la cama, con todas las luces encendidas, vigilando ese televisor desconectado. En su mente repetía una y otra vez lo que había visto. Alguien o algo había grabado el pasillo hasta llegar a su puerta. Y de alguna forma ese video se estaba reproduciendo en su televisor en tiempo real. Cuando salió al amanecer, Camila buscó cámaras de seguridad en el pasillo. No había ninguna. Le preguntó al recepcionista si tenían sistema de vigilancia. El hombre le dijo que llevaban años sin cámaras funcionando, que se habían robado el equipo hacía tiempo y nunca lo reemplazaron. Estos casos no son coincidencias, son advertencias de algo que existe en estos lugares, algo que usa los teléfonos y los televisores para comunicarse, para avisar o para aterrorizar. Y lo peor es que nunca sabes si la advertencia es real o si es la amenaza misma la que te está llamando. ¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien estuvo en tu habitación mientras dormías? No me refiero a una sensación vaga, me refiero a esa certeza absoluta que te hiela la sangre, ese conocimiento visceral de que no estuviste solo. Ahora imagina despertar y descubrir que tus cosas están en lugares donde no las dejaste, ordenadas con una precisión que no es humana, o peor aún, encontrar objetos que no son tuyos junto a tu cama. Lo que voy a contarte ahora son los testimonios más perturbadores de esta recopilación, casos donde personas nunca volvieron a ser las mismas después de una noche en un hotel de carretera. En México, una contadora llamada Patricia viajaba de Monterrey a Ciudad de México por trabajo en marzo del año 2022. Decidió detenerse en un motel cerca de San Luis Potosí porque la carretera estaba desierta y le daba miedo manejar de madrugada. Le asignaron la habitación 302, una habitación en el tercer piso con vista a un terreno baldío. Patricia me contó que antes de dormir siempre tiene una rutina muy específica. Deja su teléfono cargando en la mesita de noche del lado izquierdo, su cartera y llaves en la mesita del lado derecho, y sus zapatos perfectamente alineados junto a la puerta. Es algo que hace desde niña, una forma de tener control sobre su espacio. Se durmió alrededor de la medianoche, después de revisar algunos documentos de trabajo. No recordaba haber tenido sueños ni pesadillas, solo ese sueño profundo del cansancio extremo. Pero cuando despertó a las 6 de la mañana con su alarma, algo estaba terriblemente mal. Su teléfono ya no estaba en la mesita izquierda, sino en el baño, colocado perfectamente en el centro del lavabo, con la pantalla hacia arriba. Su cartera estaba dentro del cajón,
de la mesita derecha, no encima como la había dejado. Y sus zapatos, esos zapatos que siempre alinea junto a la puerta, estaban ahora debajo de la cama, uno al lado del otro, perfectamente paralelos. Patricia sintió que el estómago se le revolvía. No era solo que las cosas estuvieran movidas, era la forma en que estaban colocadas, con una precisión casi obsesiva, como si alguien hubiera pasado tiempo organizándolas mientras ella dormía. Se levantó temblando, revisó la puerta. Seguía cerrada con seguro. Revisó la ventana, cerrada y con el pestillo puesto. No había forma de que alguien hubiera entrado, pero alguien había estado ahí. Entonces notó algo más, algo que hizo que se le erizara cada pelo del cuerpo. En la mesita de noche izquierda, donde debía estar su teléfono, había un peine viejo de carey, de esos que usaban las abuelas hace décadas. No era suyo, nunca lo había visto, pero estaba ahí, colocado con cuidado, como si fuera un regalo. Patricia agarró sus cosas sin siquiera ducharse, sin siquiera cambiarse de ropa. Bajó corriendo las escaleras, pasó por recepción sin detenerse, y no paró de manejar hasta llegar a su casa en la Ciudad de México, 3 horas después. Me dijo que todavía conserva ese peine, guardado en una caja que nunca abre, porque le da terror tocarlo, y que desde esa noche duerme con la luz encendida, porque cada vez que cierra los ojos en la oscuridad, siente que alguien está observándola, esperando que se duerma para reorganizar su mundo otra vez. Pero lo que le pasó a un ingeniero colombiano llamado Diego fue aún más perturbador. Él se hospedó en un hotel de carretera entre Cali y Popayán en agosto del año 2023. La habitación 208 era pequeña pero limpia, o al menos eso parecía al principio. Diego es fotógrafo aficionado, así que antes de acostarse, tomó una foto de la habitación con su cámara profesional, algo que hace en cada lugar donde se queda para documentar sus viajes. En la foto se ve la cama perfectamente tendida, su maleta abierta sobre una silla y la mesita de noche vacía, excepto por un vaso de agua que él mismo colocó ahí. Se durmió rápido, exhausto después de manejar 8 horas, pero a eso de las de la mañana despertó con la garganta seca. Extendió la mano para agarrar el vaso de agua de la mesita, pero sus dedos tocaron algo frío y metálico. Encendió la lámpara y lo que vio lo dejó paralizado. En la mesita había ahora 5 objetos que no estaban cuando se acostó. Un reloj de bolsillo antiguo, una fotografía en blanco y negro de una mujer que no conocía, una llave oxidada, una medalla religiosa y un anillo de plata. Todo dispuesto en fila perfecta, como en una exhibición de museo. El vaso de agua había desaparecido. Diego sintió pánico puro. Se levantó de un salto, revisó su cámara y tomó una foto de los objetos. Comparó esa foto con la que había tomado antes de dormir. En la primera foto, la mesita estaba vacía. En la segunda, los 5 objetos brillaban bajo la luz de la lámpara, como si hubieran estado ahí desde siempre. Diego agarró su teléfono para llamar a recepción, pero entonces notó algo que hizo que se le cortara la respiración. En el espejo del baño, alguien había escrito con el dedo sobre el vapor que quedaba de su ducha de la noche anterior: «Gracias por cuidarlos». Diego nunca se había duchado. Llegó tan cansado que se acostó directamente. Salió de la habitación dejando todo ahí, incluyendo los objetos misteriosos. Manejó hasta la siguiente ciudad y reportó lo sucedido a la policía, pero cuando regresaron al hotel con los agentes, la habitación estaba limpia. Los objetos habían desaparecido. El mensaje en el espejo ya no estaba. El gerente del hotel,
Juró que nadie había entrado a limpiar todavía. Diego me mostró las fotos. Las revisé yo mismo. Los objetos son reales. Estuvieron ahí. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Y quién los dejó mientras él dormía en esa cama? Lo más aterrador de estos casos es que estos huéspedes compartieron algo en común. Todos reportaron la misma sensación de parálisis durante la noche. Ese momento en que despiertas, pero no puedes moverte. Tu cuerpo está congelado, pero tu mente está alerta. Describen haber sentido un peso sobre el pecho, una presencia al pie de la cama y la certeza absoluta de que alguien los estaba observando con una intensidad que duele. Patricia dijo que en un momento sintió que alguien le acariciaba el cabello. Diego juró que escuchó respiración cerca de su oído. Y cuando finalmente pudieron moverse, ya era demasiado tarde. Sus habitaciones ya habían sido invadidas, reorganizadas, marcadas. Como si algo hubiera tomado posesión de ese espacio, mientras ellos dormían indefensos, transformando lo familiar en algo extraño y amenazador. Esa sensación de que el lugar donde deberías estar más seguro, tu habitación con la puerta cerrada, se convirtió en el escenario de una intrusión que no puedes explicar ni puedes evitar. Y ahora llevan esa marca con ellos cada noche, cada vez que tratan de dormir en cualquier lugar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hoteles no tienen piso 13? ¿O por qué en ciertos edificios los elevadores saltan del 12 al 14, como si el 13 simplemente no existiera? Hay una razón detrás de esa superstición, y te aseguro que después de escuchar lo que voy a contarte, entenderás por qué los hoteles de carretera en México, Argentina, Colombia y España evitan asignar ciertos números de habitación. No es solo por tradición o por complacer a clientes supersticiosos. Es porque algo realmente malo pasó en esas habitaciones, algo que se repite una y otra vez, sin importar cuántas veces cambien las sábanas o pinten las paredes. Empecemos con el número más obvio, el 13. En un motel cerca de Puebla, México, la habitación 13 fue escenario de un crimen violento en el año 1998. Un hombre mató a su esposa y luego se suicidó en esa habitación durante una noche de tormenta. Los empleados encontraron los cuerpos 3 días después, cuando otros huéspedes se quejaron del olor. Después de limpiar y renovar completamente la habitación, el dueño decidió rentarla nuevamente. Grave error. Durante los siguientes 6 meses, 7 huéspedes diferentes reportaron experiencias aterradoras. Despertarse con marcas de manos en el cuello, escuchar discusiones violentas que terminaban en gritos y ver manchas rojas aparecer en las paredes recién pintadas que desaparecían al amanecer. Una pareja de turistas españoles que se hospedó ahí en el año 2003 me contó que despertaron simultáneamente a las 3 de la mañana, sintiendo que no podían respirar. Ambos describieron la misma sensación: manos invisibles apretando sus gargantas, un peso sobre sus pechos y una voz masculina susurrando en su oído que salieran de ahí. Se fueron en medio de la noche sin recoger sus cosas, manejaron directo al aeropuerto y tomaron el primer vuelo de regreso a España. El dueño del motel finalmente bloqueó la habitación 13 de forma permanente, convirtiendo ese espacio en un cuarto de mantenimiento que nadie usa porque los empleados se niegan a entrar solos. Pero hay otro número que los hoteles evitan aún más que el 13, y es uno que tal vez no conocías: el 101. En la cultura de los moteles de carretera, la habitación 101 tiene una reputación oscura que se remonta a décadas.
En Colombia, específicamente en un hotel cerca de Medellín, la habitación 101 fue donde encontraron a personas muertas en circunstancias misteriosas durante un período de 2 años entre 1985 y 1987. Todas las muertes fueron oficialmente registradas como ataques cardíacos, pero las víctimas eran jóvenes y sanas, sin historial de problemas del corazón, y todas murieron exactamente a las 3:33 de la mañana. Un investigador paranormal argentino, llamado Sebastián, documentó este caso y descubrió algo inquietante. En los casos, los cuerpos fueron encontrados en la misma posición exacta, sentados en la cama, con la espalda contra la cabecera, los ojos abiertos mirando hacia la puerta, y las manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que tuvieron que romper la tela para mover los cuerpos. Las expresiones de terror en sus rostros eran idénticas, como si los hubieran visto exactamente la misma cosa en sus últimos momentos. El hotel cerró esa habitación y eventualmente la convirtió en 2 habitaciones más pequeñas con diferentes números, pero los empleados dicen que todavía escuchan golpes en las paredes de esas habitaciones nuevas, siempre a las 3:33 de la mañana. En Argentina, el número 218 es evitado en varios hoteles de la ruta nacional. Hay una leyenda sobre una habitación 218 en un motel cerca de Santiago del Estero, donde una familia completa desapareció en 1972. Hicieron check-in una noche de julio. El recepcionista los vio entrar a su habitación con sus maletas y nunca más fueron vistos. La puerta permaneció cerrada durante 3 días, hasta que la policía la forzó. La habitación estaba vacía. No había maletas, no había ropa, no había ninguna evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Pero lo más extraño es que había 5 pares de zapatos perfectamente alineados junto a la puerta, como si la familia se los hubiera quitado antes de desaparecer en el aire. Desde entonces, múltiples hoteles en Argentina evitan usar el número 218. Los que sí lo usan reportan tasas altísimas de cancelaciones y quejas. Los huéspedes describen sentir una presión constante, como si el aire de la habitación fuera más denso, más pesado. Muchos reportan despertarse sin poder respirar, soñando que están siendo enterrados vivos. Una mujer llamada Lucía me contó que pasó una noche en una habitación 218 cerca de Córdoba y despertó con tierra en su cama, tierra real bajo sus uñas y en su cabello, a pesar de que la habitación estaba en un 3er piso y ella nunca salió durante la noche. En España, el número 333 es considerado de mala suerte en varios hoteles de carretera. En un motel cerca de Valencia, esa habitación fue donde se descubrió una red de tráfico humano en el año 2015. Durante años, esa habitación fue usada para mantener a personas secuestradas antes de trasladarlas a otros lugares. Cuando la policía finalmente irrumpió, encontraron marcas en las paredes, rasguños hechos con uñas humanas, mensajes de auxilio escritos con sangre que habían sido pintados encima múltiples veces, pero que seguían apareciendo a través de la pintura nueva. El hotel intentó renovar completamente la habitación 3 veces, pero cada vez que un nuevo huésped se quedaba ahí, escuchaban llantos y súplicas de ayuda provenientes de las paredes. Y luego está el 666, el número más universalmente temido. Aunque pocos hoteles de carretera tienen 6 pisos, los que sí evitan ese número a toda costa. En México hay un hotel en la carretera a Acapulco que cometió el error de tener una habitación 666.
3 personas murieron ahí en diferentes años, todas en circunstancias violentas que nunca fueron completamente explicadas. Los 3 cuerpos mostraban quemaduras en las palmas de las manos, con un patrón que los forenses no pudieron identificar. Y los 3 dejaron mensajes escritos antes de morir, todos diciendo lo mismo: no estoy solo aquí. Entonces, ¿qué debes hacer con esta información? Cuando reserves una habitación en un hotel de carretera, siempre pregunta el número antes de aceptar. Si te dan el 13, el 101, el 218, el 333 o el 666, pide cambio de habitación. No te dejes convencer por descuentos o porque te digan que son supersticiones tontas. La gente que sobrevivió estas experiencias te dirá que hubieran preferido manejar toda la noche antes que pasar un minuto más en esas habitaciones. Y si ya estás en una de esas habitaciones y empiezas a sentir que algo no está bien, confía en tu instinto. Sal de ahí inmediatamente. No esperes hasta el amanecer. No trates de ser valiente. Porque algunas habitaciones no están vacías aunque no veas a nadie, y algunos números están marcados por razones que van más allá de la simple mala suerte.